Shalom, Dios te bendiga en este precioso tiempo. En el nombre de Jesucristo, que la paz de Dios repose en tu corazón en esta hora, en el nombre de Cristo Jesús. Hoy quisiera poder compartirte una palabra poderosa de parte de Dios, el cual quiero poner por título Cómo escuchar la voz de Dios. Así que quédate conectado, recibe esta palabra. Yo sé que esta palabra va a impactar tu espíritu, va a edificar tu espíritu y vas a entender, vas a aprender el cómo se escucha la voz de Dios, cómo escuchamos la voz de Dios. Amén. Bendito sea Jesucristo. Así que quédate conectado, escucha y recibe esta palabra. Quiero dar introducción en esta palabra en el libro de Romanos. Quiero poner como texto principal el libro de Romanos capítulo 8 en el versículo 16. Bendito sea Jesucristo. Romanos capítulo 8 versículo 16 dice la palabra de Dios de esta forma: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Quiero volver a repetirlo. El Espíritu mismo, está hablando del Espíritu Santo porque está el Espíritu con mayúscula. Dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Muchas veces erramos en decirle al Señor que queremos escuchar su voz, queremos que Dios nos hable, pero muchas veces Dios no habla de una forma audible. Bendito sea Jesucristo. Dios sí habla. Dios literalmente habla en muchas formas. También una de ellas es el hablarnos audiblemente, pero no todos tienen el privilegio de escuchar a Dios de una forma audible. Bendito sea Jesucristo. Por ejemplo, yo en todas las veces que escuché a Dios, bendito sea Dios, solamente una vez tuve el privilegio de escuchar a Dios en una forma audible. Después nunca más. Siempre he escuchado a Dios hablándome a mi espíritu. Amén. Bendito sea Jesucristo. Ya enseguida te voy a explicar. Pero la única vez que yo escuché a Dios hablando de una forma audible fue la vez en la cual yo acepté al Señor Jesús en mi corazón. El día que me decidí entregarle mi vida al Señor. Era una noche en la cual yo estaba solo en mi dormitorio, en mi casa, en mi cuarto. Y por la enfermedad que yo tenía con los pulmones cancerados, hermano, bendito sea Jesucristo. Estaba al borde de la muerte. Yo esperé hasta el último para entregar mi vida por completo al Señor. Recuerdo, estaba teniendo un infarto, el cual mi corazón, bendito sea Dios, se paró. Y empecé a ver todo oscuro, me empecé a caer, hermano. En eso le digo al Señor, recuerdo, le decía al Señor ya desde mi mente, porque mi corazón se había parado y mentalmente estaba despierto todavía. Y le dije al Señor: Señor, si tú me das, aunque sea una oportunidad de vivir, yo voy a vivir para servirte a ti nada más. Entonces, cuando yo decidí entregarle mi vida al Señor, decirle al Señor: si tú me das la oportunidad de vivir mi vida, yo te la voy a dedicar a ti, bendito sea Dios. Entonces eso fue lo que Dios escuchó, y en eso Dios me habló de una forma audible, y Dios me dijo de esta forma: tú llevarás mi palabra a las naciones. Era claro, era como una voz de trompeta, bendito sea Dios. Era como voz de trompeta. Sentí, hermano, como si fuera que me iba a desaparecer esa voz, como que me iba a destruir. Esa voz era tan potente, hermano, bendito sea Dios, como la Biblia lo especifica, como voz de trompeta, voz de mando. Era como truenos, era como estruendo de muchas aguas, como dice la Escritura. Identifica la voz de Dios. Era así, de esa forma, hermano, tremendo. Era como que me iba a desaparecer, pero yo tenía el corazón parado, y esa voz tan potente fue la que resucitó otra vez. Fue lo que realmente otra vez le dio vida a mi corazón. Empezó a latir. Cuando escuché esa voz me impactó tanto, hermano, que me sacudió y mi corazón volvió a empezar a latir. Y
vine otra vez a la vida, bendito sea Dios. El Señor me sanó aquella vez del cáncer en los pulmones que tenía, del problema en el corazón. Yo tenía cáncer en los pulmones por causa de que desde niño yo vivía, hermano, drogándome. En eso yo fundí mi pulmón, hermano, con las drogas, bendito sea el Padre de la gloria. Entonces el Señor me sanó, me liberó por completo. Aquella vez solamente fue la que escuché la voz de Dios. Después ya el Señor me ungió como profeta. Fui entendiendo las cosas de Dios, fui entendiendo cómo escuchar a Dios, fui entendiendo la forma en que Dios habla más comúnmente a su siervo, bendito sea Dios. Y es que Dios habla a nuestro espíritu, y eso mismo dice acá en Romanos capítulo 8, en el versículo 16 que habíamos leído. Dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El Espíritu Santo es el que da testimonio a nuestro espíritu. Él es el que le habla a nuestro espíritu y nuestro espíritu lo manifiesta por fuera. Quiero leer en Efesios capítulo 4 versículo 23, dice: y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Quiero repetir, Efesios 4 23 dice: y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Bendito sea Jesucristo. Esto yo lo había aprendido, a que el Señor sí habla en tu mente. ¿Por qué? Porque en tu mente está tu espíritu. Acabamos de leer Efesios 4:23, dice: renovaos en el espíritu de vuestra mente. Nuestra mente tiene un espíritu. En nuestra mente hay un mundo, ¿no? En nuestra mente hay vida, bendito sea Dios. Ni los científicos, hermanos, son capaces de explicar lo que en nuestra mente hay, hermano, bendito sea Dios. Eso es algo inexplicable. Nuestra mente es algo extenso, hermano, bendito sea Jesucristo. Y en nuestra mente nosotros hacemos miles de cosas que no estamos haciendo naturalmente, bendito sea Jesús. En nuestra mente hay otro mundo distinto, el cual nosotros hacemos lo que se nos da la gana. Nosotros si queremos agarrar esto, y podemos estar acá sentados y mentalmente nos vamos y lo agarramos. Mentalmente hacemos muchas cosas, hermano, bendito sea Dios, porque nuestra mente vive nuestro espíritu. El espíritu está en la mente, bendito sea Jesucristo. Entonces, si queremos escuchar la voz de Dios, tenemos que, hermano, aprender, bendito sea Dios, aprender a separar lo que son los pensamientos del Espíritu, a separar lo que son los pensamientos carnales o los pensamientos espirituales, saber separar lo que es la voz de Dios o nuestro propio pensamiento, nuestra propia concupiscencia, saber separarlo, bendito sea Jesucristo, para yo entender cuando Dios hablaba. La palabra de Dios dice que Dios habla todos los días, dice en Job, bendito sea Jesucristo. Dios habla todos los días, dice la palabra de Dios. Así que Dios siempre tiene algo que decirnos, Dios tiene siempre algo que impartirnos a nosotros. Pero muchas veces nosotros no entendemos de cómo escuchar a Dios. Somos tan carnales, hermano, que no nos damos cuenta cuando Dios está hablando. ¿Por qué? Porque todo el tiempo estamos pensando en cosas que nos convienen. Siempre tenemos la mente ocupada en otras cosas que no son de Dios, bendito sea Jesucristo. Por lo tanto, no podemos escuchar a Dios. Nuestro espíritu no está presto a escuchar a Dios porque está ocupado haciendo otras cosas, pensando en cosas que no son de Dios. Quizá muchas veces pensamos cosas también que son de Dios, pero no estamos con los oídos espirituales prestos para escuchar a Dios. Siempre tenemos la mente ocupada, bendito sea Jesucristo. Mientras más mantengas la mente ocupada en Dios, en escuchar a Dios, más vas a poder oír la voz de Dios. Uno de los requisitos, hermano, para escuchar la voz de Dios es tener los pensamientos tranquilos, estarte tranquilo. No es estar sentado en este lugar, alzar tu pie y estar tranquilo, pero pensar miles de cosas. No es eso. Tu mente es lo que tiene que estar tranquilo si quieres escuchar a Dios, bendito sea Jesucristo. Yo puedo estar saltando, pero en mi mente estoy tranquilo, con los oídos prestos para escuchar a Dios. Entonces Dios, cuando quiera soltar algo del cielo, Dios va a hablar a mi espíritu y yo voy a escuchar. ¿Por qué? Porque estoy conectado con el Espíritu Santo de Dios. Mi espíritu está caminando de la mano con el Espíritu Santo de Dios. Necesitamos estar con los oídos espirituales prestos para escuchar a Dios.
En otras palabras, no tener la mente ocupada en cosas que no convienen. Mientras más nuestra mente esté ocupada en cosas de Dios, más vamos a recibir de Dios, bendito sea Jesucristo. Y vamos a tener menos tiempo de pensar cosas que no convienen. Así menos vamos a caer, menos vamos a hacer de tropiezo a alguien y menos vamos a cometer cosas que no convienen en la presencia de Dios. Así que tenemos que aprender a dominar nuestra mente, en otras palabras, nuestro espíritu, aprender a dominar nuestro espíritu para que el espíritu siempre esté dispuesto de escuchar a Dios, para que nuestro espíritu siempre esté presto a lo que Dios quiere decir, a lo que el cielo está queriendo establecer sobre la tierra, bendito sea Jesucristo. Así son los profetas de Dios. Los profetas siempre tienen que estar en una comunión íntima. Una de las características de los profetas que escuchan a Dios es que ellos quieren pasar más tiempo solos, son un poco más solitarios que la gente normal. Quieren estar solos. ¿Por qué? Porque en la soledad no tienen tanto que pensar. Cuando están siempre junto a otras personas, siempre están hablando de esto, están hablando de aquello, recordando esto, recordando lo otro. Tiene la mente muy ocupada en la cual no puede estar concentrado en Dios para escuchar su voz. Amén. Entonces, mientras estés solo, bendito sea Jesús, este es mi consejo, mientras estés solo en tu habitación, por eso también el Señor dice que nosotros velemos, que oremos en la madrugada. La Biblia nos insta a que oremos en la madrugada, que velemos. ¿Por qué? Porque en la madrugada hay silencio. En la madrugada se siente más la presencia de Dios porque hay silencio, hay una paz, hay una tranquilidad. Pero no es que te vas a arrodillar y vas a pensar otro lado, sino estar con tu oído presto a escuchar a Dios, estar concentrado en lo que Dios quiere decirte. Voy a soltarte este principio. Cuando yo empecé a comprender esto, a entender esto, yo tenía luchas en la mente en el cual yo me arrodillaba y empezaba a orar diciendo: Padre, Dios mío, estoy delante de tu presencia. Y en un momento dado, ya sin darme cuenta, yo ya estaba pensando otro lado, ya estaba pensando lo que iba a hacer mañana, estaba pensando ya en el trabajo y demás cosas. Luego me daba cuenta, volvía en sí y decía: Dios mío, me olvidé de la oración. Yo ya estaba pensando en otro lado, bendito sea Jesucristo, porque mi espíritu yo no lo sabía sujetar todavía. Para aprender a sujetar mi espíritu, recuerdo, yo decía: ¿cómo voy a hacer? Y entonces empecé a imaginarme a Dios, bendito sea Dios. Empecé a imaginarme al Señor, empecé a arrodillarme y trataba de imaginar, ya que si no imaginaba nada y empezaba a orar, ya mi mente volaba a otro lado, bendito sea Dios. Entonces, cuando yo me arrodillaba a orar, yo oraba al Padre y hacía un minuto de silencio, estaba completamente callado, en paz, tranquilidad. Y empezaba a imaginarme a mí mismo de rodillas cerca de mi cama, bendito sea Dios. Me imaginaba a mí mismo, creaba en mi mente una imagen de mí orando, bendito sea Jesucristo. En eso imaginaba un trono en el cual estaba sentado ahí un hombre que era Dios Todopoderoso. Yo le imaginaba a Dios y empezaba a hablar con Él y no levantaba la mirada para mirarle la cara, sino que solo le veía los pies y me arrodillaba y decía: Señor Dios mío, estoy delante de ti. Y empezaba a llorar, hermano, de una forma tremenda enfrente del que yo imaginaba, el que estaba sentado en el trono, que era Dios, y empezaba a imaginarme que yo lloraba y que clamaba en eso sin darme cuenta. En mi carne también yo ya estaba llorando, y Dios mío, te amo, perdóname si te he fallado, perdóname porque he quebrantado tu santidad. Empezaba a humillarme, empezaba a clamar y era tremendo. Y después me gustó esta forma de orar. Cada vez que yo me arrodillaba a orar a solas en la madrugada, yo ya me imaginaba en que yo me iba y sabemos, conforme a lo que la Biblia narra, lo que es el paraíso, lo que es el cielo, lo que es el trono de Dios, el que está sentado en el trono, bendito sea Dios. Entonces yo imaginaba el trono de Dios y yo me imaginaba cómo corría y me tiraba al piso, hermano, delante de su presencia. Empezaba a llorar y era tremendo. La presencia de Dios caía sobre mí, era tremendo. Y ahí entendí que en la tranquilidad yo podía estar con Dios. En la tranquilidad yo podía entrar en la presencia de Dios. Yo, sin darme cuenta, estaba entrando, hermano, en la presencia de Dios. Yo lloraba hasta que el que estaba en el trono se puso en pie y empezó a hablar conmigo, bendito sea Dios. Y yo imaginaba, era como si yo imaginaba que Él estaba hablando conmigo, pero después ya era real. Él estaba hablando a mi espíritu.
porque sin darme yo cuenta, yo me imaginaba a mí mismo estando de rodillas delante de su trono. Bendito sea Jesucristo. Esto estaba en mi mente, eran mis pensamientos que yo estaba ahí sentado, pero sin darme cuenta, yo a través de mis pensamientos, yo llevaba mi espíritu delante del trono de la gracia de Dios, y mi espíritu era el que estaba de rodillas, y mi espíritu era el que lloraba y el que clamaba delante de Dios, y era tremendo. Y ahí empezaba Dios a hablarle a mi espíritu, y era como si fuera que yo imaginaba que Dios me hablaba de esta forma, que Dios me decía: yo estoy contigo, hijo, yo estoy contigo. Y era tremendo. Así empecé a escuchar a Dios. Después estos pensamientos fueron invadiéndome en mi espíritu, en mi mente, bendito sea Dios. Y sin darme yo cuenta, yo estaba entrando en el mundo espiritual. Mi espíritu yo lo estaba llevando hacia el trono de Dios, para cada día Dios pueda hablar a mi espíritu. Y empezaba Dios a hablarme de una forma tremenda, y Dios me decía ya cosas, mensajes, inclusive el Señor me entregaba para otras personas, Dios mío, y yo lo tenía que hacer. Así comenzó mi ministerio profético. Empecé a entregar mensajes. Empecé a decir, Dios a decirme cosas. Una vez el Señor me dijo: vas a ir a tal barrio, en una casa, ahí vas a encontrar a tal fulano, bendito sea Jesucristo. Vas a llegar a la casa, vas a encontrar a una mujer y un hombre, vas a conversar con ellos, vas a decirle, bendito sea Dios, que yo estoy con ellos y que yo les voy a dar la victoria, me dijo el Señor. Era un matrimonio el cual estaba pasando un mal momento. El Señor me mandó. Yo fui a donde Dios me dijo, encontré la casa así mismo como Dios me habló a mi espíritu. Encontré la casa, bendito sea Jesucristo. Llegué y encontré a las dos personas las cuales Dios me lo habló. Bendito sea Jesucristo. Dios me habló acerca de ellos, de cómo eran, bendito sea Jesucristo. Así mismo estaban estas dos personas en este lugar. Me senté, hablé con ellos y les dije: así ustedes están pasando de esta forma. El Señor me lo dijo. El Señor me habló a mi espíritu y me dijo que ustedes están así y así y así. Y ellos lloraron y me decían: sí, así está nuestro matrimonio, así estamos pasando ese proceso. Y ahí empecé a entregarle el mensaje que Dios me había hablado para ellos, bendito sea Jesucristo. Y ahí yo empecé: Dios mío, qué tremendo lo que tú me hablaste a través de esta persona. Y así fue creciendo mi fe. Y ahí yo me arrodillaba más y empezaba a imaginar. Yo pensaba que yo imaginaba que yo mismo estaba delante de Dios, pero era mi espíritu el que estaba. Era impresionante, hermano. Ahí fue entendiendo cómo sujetar la mente a Dios, cómo conectarse con Dios. Fui entendiendo de una forma impresionante. Me iba en la iglesia, se me invitaba para predicar. Empezaba a predicar la palabra de Dios, empezaba a predicar y cerraba mis ojos, hablaba lengua, predicaba de una forma tremenda, cerraba mis ojos y estaba tranquilo. Al instante yo podía ver el trono de Dios, y de ahí salía una voz y me decía: ahí está tal persona, tal. Dios me daba nombres y Dios me decía: así le vas a decir. Y Dios hablaba a mi espíritu, Dios lo manifestaba. Era como pensamientos que me venían de aquella voz que yo escuché, que yo escuchaba en la intimidad. Era como pensamientos que me decían: esta persona está pasando así, bendito sea Dios. Y yo al instante hablaba y le decía: tú, así me dice el Señor, que tú estás pasando por esto y estás pasando por aquello. Y ya lloraba, bendito sea Jesucristo. Ya lloraba y decía: sí, estoy pasando así. Y empezaba a fluir, bendito sea Jesucristo, esas voces en mi mente que Dios me hablaba y me entregaba un mensaje para dar a persona. Bendito sea Jesucristo. Y era tremendo. Dios me daba palabras que se cumplían, hermano, impresionante. Y ahí fui aprendiendo a cómo escuchar a Dios, cuando fui conectándome con el espíritu, con el mundo espiritual. Cuando yo me desconectaba del cuerpo y vivía en el espíritu, en mi interior, ahí fui viendo visiones. Ahí empezaba a ver a personas, rostro de personas que yo veía en la oración. Por ejemplo, yo una noche estaba orando en la madrugada, al día siguiente tenía que irme a predicar. Yo me arrodillaba y oraba, imaginaba que yo estaba con Dios, estaba de rodillas. Yo me imaginaba a mí mismo de rodillas y clamando a Dios. Yo estaba clamando en carne y también clamando en el espíritu. La basama la y aquí amanda. Aleluya. Y yo clamaba, hermano, bendito sea Dios. Y empezaba a ver imágenes en mi espíritu. Bendito sea Dios. Empezaba a ver imágenes de rostros de personas, rostros de personas. Y el Señor me hablaba a mi espíritu y me decía los procesos que estaban pasando. Dios me mostraba qué era lo que iba a hacer. Dios en una ocasión me mostró a una mujer, el rostro de una mujer. Bendito sea Jesucristo. Y me dijo el Señor: vas a orar por la sanidad de ella. Yo veía que la
la mujer apretaba su corazón, bendito sea Jesucristo. Al día siguiente fui y prediqué en una campaña, la cual yo vi a la misma mujer que había visto una noche anterior en la oración, el mismo rostro, la misma mujer. Me sorprendí cuando la vi. Cuando terminé de predicar, hice el llamado, llamé a esta mujer y le dije: pasa acá enfrente, que tú tienes una dolencia en el pecho, en el corazón, me dice el Señor. La mujer empezó a llorar y le impuse la mano y le dije: dice el Señor que ahora te libera de toda opresión en tu corazón, ahora te libera de toda enfermedad en tu corazón. La mujer quedó sana y quedó libre. Es impresionante cómo Dios habla, cómo Dios revela. Ahí empiezas a conocer el mundo espiritual. El Señor empieza a mostrarte el mundo espiritual, empieza a ver visiones, empieza a escuchar la voz de Dios de una forma impresionante. Tienes que aprender a sujetar tu mente a Dios, porque mientras más tú intentes orar, te arrodilles para orar, tú estás pensando otro lado, bendito sea Dios. Y para ser un profeta certero, bendito sea Jesucristo, nosotros estamos buscando en nuestra mente que imaginamos algo, que vamos a profetizar, que vamos a decirle a alguien, bendito sea Jesucristo. No, tú trata de poner tu oído espiritual, activa tu espíritu para escuchar a Dios y vas a escuchar la voz de Dios así como siempre te habla, y así te vas a dar cuenta que no es solamente tu mente, ni tu conciencia, ni ningún pensamiento que vino a tu mente. Vas a entender que es Dios el que está hablando a tu espíritu. Pero para conocer que es Dios, primero tienes que conocer el sonido de su voz. Primero tienes que captar cómo es que Dios habla, y para saber cuando es Dios el que está hablando, bendito sea Jesucristo. Y para eso necesita tener una intimidad profunda con Dios. Para eso necesita pasar de rodillas tiempo, que estar en silencio. Si quieres escuchar a Dios, no hables mucho, no le digas: Señor, estoy aquí, Señor, a esto, sana aquello, sánale a tal fulano, sánale a tal fulana, bendice a esto, bendice a aquello. Si quieres escuchar a Dios, no tienes que hablar mucho, tienes que dejar que Dios hable. Si tú estás hablando, entonces Dios va a escucharte, pero tú no estás poniendo tu oído para escuchar a Dios. Tú tienes que poner tu oído para escuchar a Dios, bendito sea Jesucristo, porque Dios quiere hablar con nosotros. Dios está interesado en hablarte a ti, porque Él sabe tus problemas. Sí, hay momentos en que le vas a decir: esto me está pasando, Señor, presentarle tus peticiones delante de Dios. Pero lo que siempre tienes que tener en cuenta es que tienes que tener los oídos prestos para escuchar a Dios. Terminar tu oración de decirle al Señor todo lo que quería decirle y darle una oportunidad para que el Señor también hable, estando en silencio, meditando, y en tu mente, tratar de tu mente mantenerlo en blanco, no pensar en nada. Y si no puedes evitar pensar en alguna cosa, entonces trata de hacer así como yo te dije. Imagínate a ti mismo orando de rodillas y que Dios se acerca hacia tu presencia y que Dios está hablando contigo. Imagínate así, y por la fe, por ese pensamiento, Dios va a estar hablando contigo sin darte cuenta. Vas a entrar en el mundo espiritual, hermano, tremendo, y ahí tu vida de oración va a cambiar de una forma impresionante. Ya solamente vas a querer escuchar a Dios, vas a arrodillarte y vas a decir: Señor, estoy delante de ti, Espíritu Santo, háblame. Y vas a callarte y vas a esperar a que Dios venga y hable a tu espíritu y te entregue palabra y te abrace. Yo imaginaba cómo el Señor me abrazaba, hermano, y el Espíritu Santo me sacudía. Yo me levantaba, hermano, lleno de fuego del Espíritu Santo. Cada vez que yo oraba, hermano, me levantaba, hermano, fortalecido, renovado, restaurado, porque literalmente Dios hablaba conmigo. Dios hablaba a mi espíritu, bendito sea Jesucristo. Eso es lo que tenemos que entender. Mantener nuestro espíritu sujeto. En otra palabra, nuestra mente sujeta al Espíritu de Dios. Cuando sepas dominar tu mente, vas a aprender a escuchar a Dios. Cuando sepas dominar tu mente y sujetarlo a Dios, vas a aprender a escuchar a Dios. Cuando sepas ingresar en el Espíritu, en el mundo espiritual. En otras palabras, cuando sepas meter a tu espíritu en el mundo espiritual donde está el Espíritu de Dios. En otras palabras, así como yo hacía, cuando sepas llevar a tu espíritu delante del trono de la gracia, vas a escuchar de una forma tremenda a Dios, y Dios te va a decir muchas cosas. Dios va a usar de una forma impresionante tu vida. Dios te va a mostrar visiones. Vas a ver, hermano, el mundo espiritual de una forma diferente.
cuando aprendas cómo separar tu espíritu de tu cuerpo y llevar a tu espíritu junto a Dios. Aleluya. Lo que yo te estoy hablando es real, hermano. Y yo te digo para que tú ahora trates de orar de esta forma para escuchar a Dios. Y yo te aseguro que así como yo escuché a Dios, así tú también lo vas a escuchar. Bendito sea Dios. Así tú también lo vas a escuchar y Dios va a venir a tu encuentro. Te va a dar palabra, te va a fortalecer, te va a avivar. Bendito sea Dios. Y cuando necesite, inclusive cuando estás a punto de hacer cosas que no conviene, ahí mismo el Espíritu Santo vas a escuchar la voz de Dios y va a venir en tu pensamiento. No hagas eso, hijo, porque así dice la palabra de Dios, así dice mi palabra. Bendito sea Dios. Y el Espíritu Santo te va a dictar los versículos. Bendito sea Jesucristo. Y más en la predicación, cuando estés predicando, Dios va a hablar a tu espíritu. Cuando tú sepas escuchar la voz de Dios, cuando sepas meter a tu espíritu en el mundo espiritual de Dios, tu espíritu va a estar metido ahí. Al instante que tú ores, tú vas a conectarte con el Espíritu Santo de Dios. Cuando aprendas a conectarte con el Espíritu Santo, tu vida en el cristianismo será más fácil. No vas a sentir golpe, no vas a sentir cuando viene la prueba, no vas a sentir cuando viene la lucha. Vas a caminar con Dios en paz, en tranquilidad, confiando siempre en Él. Tu fe no va a decaer, bendito sea el Padre. Siempre vas a estar firme escuchando a Dios y Dios te va a hablar todos los días. Dios va a hablar contigo y te va a fortalecer y te va a ayudar a que camines de una forma correcta. Y siempre Dios te va a decir, atiende cómo camina, atiende cómo anda. Y cuando vas a decir cosas que no convienen, Dios va a encargarse de sujetarte para que no digas cosas que no convienen. Bendito sea Dios. Cuando aprendas a sensibilizar tu oído espiritual a la voz de Dios. Amén. Pero primero, para estar sensible a la voz de Dios, tú necesitas primero sujetar tu mente. Y así como te expliqué, poco a poco irás entrando en el mundo espiritual. Cuando tú aprendas a vivir en el mundo espiritual, cuando tú aprendas a vivir en el mundo espiritual y distingas y entiendas bien la voz de Dios y aprendas ya y te hagas amigo del Espíritu Santo, tu espíritu va a ser amigo y va a estar unido siempre con el Espíritu Santo. Y cuando sea de esta forma, entonces siempre, en todo momento y en todo lugar, vas a escuchar a Dios. Dios te va a hablar en todo lugar, en todo momento. Cuando Dios quiere hablarte, Dios te va a decir, hijo, y tus oídos van a estar atentos a la voz de Dios, porque ya captaste, ya te diste cuenta de cómo habla Dios y cuál es su voz. Amén. Así que tienes que aprender a sujetar a tu mente, a tu espíritu. Bendito sea Jesús. Por eso la palabra que habíamos leído en Efesios 4:23 dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Renueva tu mente, renueva tu forma de pensar y piensa cosas del espíritu. Busca las cosas del espíritu primero y las demás cosas te serán añadidas. Bendito sea Jesucristo. Y como leímos, el espíritu mismo va a dar testimonio a tu espíritu de las cosas que Dios quiere hacer con nosotros. El Espíritu Santo va a hablarte a tu espíritu de una forma tremenda, pero primero tienes que aprender a poner tu espíritu con el Espíritu de Dios. Primero tienes que aprender a entrar en el mundo espiritual. Cuando aprendas a entrar en el mundo espiritual, ahí vas a ser una persona espiritual y vas a orar en el Espíritu, vas a hablar en el Espíritu, vas a vivir en el Espíritu. Bendito sea Jesucristo, escuchando siempre a Dios. Amén. Bendito sea Jesús, que el Señor te bendiga. Espero esta palabra haya sido de mucha bendición para tu vida. Espero hayas aprendido y espero que esta palabra puedas activarlo en tu vida. Y también espero que después de esto escuches a Dios de una forma maravillosa. Bendito sea Jesús, que Dios te bendiga.